Darles la bienvenida a todos, muy buenas tardes a todos los asistentes a este primer Congreso Internacional sobre Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Como integrante de la Comisión de Estudio de Niños, Niñas y Adolescentes, perteneciente a la Dirección de Comisión y Consultas del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, es un honor para mí poder ser partícipe de este magno evento. Como ya lo ha explicado el doctor William, vamos a tener dos mesas temáticas. En la primera mesa temática va a ser referente al interés superior del niño, niña y adolescente. Esta se llevará a cabo a partir de las 4:10 de la tarde hasta las 5:25 de la tarde. Sin más que decirle, vamos a dar inicio a la primera ponencia. Tenemos en la presentación al doctor Joaquín Sedano Tapia. Él es profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en Derecho y Globalización por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, y asimismo es profesor del máster en Derecho de Familia e Infancia en la Universidad de Barcelona. El día de hoy nos hablará sobre la aplicación del interés superior del niño en México. Darle la bienvenida, doctor. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Un placer encontrarme pues esta tarde con ustedes, con grandes amigos, desde luego con los que venimos trabajando desde hace un tiempo. Estas temáticas que desde luego cada vez son más recurrentes porque el mundo está preocupado precisamente por dejar pues ahora sí que un país que de alguna manera contribuya a mejorar la calidad de vida de nuestras niñas, niños y adolescentes. Cada país, desde luego, a su ritmo, pero todos preocupados sin duda por lograr que la situación y la condición de nuestros niños mejore. Eh, Previo a arrancar, me gustaría compartir con ustedes una presentación que para efectos de esta tarde he elaborado y que desde luego voy a compartir con los organizadores para aquellos que quisieran tener acceso a la presentación. Bien, desde luego, lo primero, agradecer la invitación al doctor William Fernández, que no es la primera vez, desde luego, que tenemos oportunidad de trabajar muy de cerca con él en este tipo de actividades y siempre que haga la invitación, siempre estaremos dispuestos a apoyarle pues en todo lo que sea necesario. Desde luego, mi reconocimiento para el Colegio de Abogados de Lima y particularmente a la Comisión de Estudio de Derechos del Niño y del Adolescente, que desde luego realiza una labor importantísima en torno a estos tópicos. Bien, me comentaban que tengo aproximadamente 25 minutos, así es de que trataré de ser breve en lo que tenga que comentar al respecto. Y pues bueno, hablaremos un poco sobre esta aplicación del interés superior del niño, particularmente en México. Para empezar, pues me gustaría comentarles que México, al igual que todos los países del mundo, una vez que asumieron esta condición de Estado parte de la Convención, pues se vieron de alguna manera con un esquema novedoso de implementación de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes y que de alguna manera pues no hubo un acompañamiento, como no fuera una revisión por parte del Comité de los Derechos del Niño de forma periódica. Pero de entrada todos los países tuvieron que sumergirse en las profundidades de la convención y desde luego ir sacando sus propias conclusiones de qué se habla cuando se habla precisamente de la Convención de los Derechos del Niño y muy particularmente del interés superior que recoge el artículo 3º de la propia convención. Bien, pues resulta que en realidad lo primero que podemos observar en el caso de México, como en cualquier otra parte del mundo, es que precisamente la aplicación de un concepto jurídico indeterminado como es el del interés superior del niño, trajo consigo desde luego distintas visiones de parte de los operadores judiciales que pues de alguna manera ante la inexperiencia del término y de lo que pudiera significar, porque también esa es una de las desventajas que tiene la convención, que lo menciona mas no lo define, pues se vieron en la necesidad de interpretar, como decimos los abogados ahora sí que a nuestro leal saber y entender, qué era esto del interés superior. Por supuesto, en muchos casos, de forma muy atinada, logramos sentencias, ¿verdad?,
que de alguna manera se ajustaban a esa defensa del interés superior, pero en muchos otros casos, por no decir la mayoría, nos topamos con esta famosa facultad discrecional abusiva que propicia desde luego un concepto pues tan abierto como el del interés superior. Sin embargo, no obstante que esta facultad discrecional abusiva se convirtió, pues ahora sí que en una constante en los órganos judiciales, lo cierto es que también de alguna manera, a prueba y error, fuimos aprendiendo, ¿verdad?, que una onza de acción vale muchísimo más que una tonelada de teoría. Así lo sostenía Engels, desde luego, y esta frase viene a colación precisamente porque si bien la convención recoge el interés superior, lo enuncia, mas no lo define, hubo que teorizar y desde luego muchos de nosotros que estamos inmersos en la temática hicimos aportes en torno a lo que se debía entender por este interés superior y desde luego las fallas no se dejaron esperar, pero a quienes les tocaba de alguna manera, pues ahora sí que tratar de explicarlo y de entenderlo y sobre todo concretarlo en una sentencia fue a los operadores judiciales. De tal forma, pues, que la acción de los operadores judiciales, aún con esa facultad discrecional abusiva, trajo consigo múltiples mejoras y aportes al entendimiento del interés superior. No sería sino hasta tiempo después que este interés superior del niño se va estableciendo como un estándar procesal y en el caso de México, esta visión nos ha permitido, como en otros países, garantizar que en todo proceso donde se vean inmersos los derechos de niñas, niños y adolescentes, se busque siempre garantizar ese interés superior del niño. Vamos, que de alguna manera, pues toda sentencia emitida por Poder Judicial o por órgano administrativo debe siempre garantizar ese estándar procesal del interés superior. Desde luego, insisto, a prueba y error muchas de las veces, a veces cometiendo ese abuso en la interpretación del principio, porque así lo recoge la propia convención. Sería hasta el año precisamente 2013 que el Comité de los Derechos del Niño pues se dignaría, ¿verdad?, a reconocer de entrada que efectivamente el interés superior es un concepto jurídico indeterminado y que pues de alguna forma se había cometido el pequeño error de no definirlo. Y esto pues de alguna forma muchos años después de haberse implementado. De alguna manera pues lo que vemos es que básicamente la observación general número 14 del 2013 trae consigo pues ciertos aportes que ya se habían descubierto de alguna manera y ya se venían aplicando en los distintos países como es el caso de México. Sabemos que la observación general vino a establecer esta triada conceptual del interés superior, primero como principio, después como un derecho de tipo subjetivo y por último como una norma de tipo procedimental. Es decir, de alguna forma, lo que recoge el Comité de los Derechos del Niño es algo que ya los países habían puesto en práctica en múltiples casos, en múltiples ocasiones, insisto, desde su leal saber y entender. Sin embargo, no podemos negar que esta observación general 14 del 2013 ha traído consigo pues ciertos aportes interesantes que nos han permitido dilucidar sobre el tema, particularmente en México. En el caso de México, se recoge en el artículo 4 constitucional algo que denominamos el interés superior de la niñez. Es decir, México tiene una obligación tanto convencional como constitucional, tiene un principio convencional como constitucional que debe seguir al pie de la letra. Pero, insisto, esto del principio es lo que de entrada nos presentó la convención y desde luego permitió una discrecionalidad abusiva que en muchos de los casos garantizaba todo menos los derechos de los niños. El aporte interesante es, digamos, la observación de que el derecho puede entenderse como un derecho subjetivo, pero también como una norma de tipo procedimental.
Y aquí es donde viene de alguna manera de cómo estamos aplicando en México cada uno de estos conceptos que nos plantea el comité del interés superior de la niñez, particularmente el de la norma de procedimiento, que es el que de alguna manera se ha establecido como estándar procesal. Lo que observamos básicamente en México es que el interés superior como principio interpretativo, que ya lo señalé, lo establece el artículo cuarto constitucional, deja abierta la puerta para una carga ética en la interpretación y aplicación del interés superior por parte del juzgador. Y no solamente eso, sino que también de alguna manera se ven inmersos valores de tipo social que pueden ser muy diversos de país a país, pero que de alguna manera deja abierta esa interpretación y pues a veces propiciando fallas. México sin duda ha entrado a la dinámica de aplicar el interés superior como principio, de hecho lo hizo así desde un inicio, pero por supuesto con enormes dificultades. Ahora, esta parte creo yo que todos los países sin duda iniciaron en ese momento tratando de interpretar el interés superior. Pero en el caso, digamos ya, del interés superior como norma de procedimiento, pues pareciera que atendiendo a lo que de la dogmática jurídica es y plantea desde luego aquí y en cualquier país, es que básicamente el interés superior carece de cualquier sustrato axiológico. Es decir, la norma procedimental, si bien a la hora de su conformación se cimenta en valores, una vez que ha sido publicada, que se positiviza, carece de cualquier sustrato axiológico y tiene que aplicarse tal cual se establece al pie de la letra en una interpretación, digamos, gramatical de lo que se establece y es una simple regla de instrumentación. De alguna forma es ahí donde estamos trabajando en México y vamos encontrando sin duda grandes oportunidades. Es un área de oportunidad exquisita el poder trabajar el interés superior desde el punto de vista de norma procedimental. ¿Por qué? Porque en ese caso la interpretación de la norma se ve limitada, ya no es a discrecionalidad del juzgador, sino que ahora tiene que conjugar la norma, el interés superior como norma procedimental con este interés superior como principio interpretativo. Tiene que conjugarlo. Y esto de alguna forma vino a limitar esa discrecionalidad abusiva con la cual yo empezaba esta presentación. Finalmente, y desde luego tratando de ser respetuoso con los tiempos que nos han sido establecidos, quisiera yo comentarles básicamente un caso que es de lo más reciente, precisamente en este año, 2024, octubre del 2024, la Corte se ha pronunciado en uno de los tantos casos que ha habido en torno al tema del interés superior. Quiero resaltar que a partir del 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y todo el sistema judicial de México entra en una dinámica de la creación del precedente judicial, con independencia de la jurisprudencia que ya veníamos manejando. La única condición, digamos, que para que se dé el precedente es que sea un pronunciamiento de parte de una de las salas o que sea un pronunciamiento, ¿sí?, de la Corte en pleno. Entonces, esto que les presento ahora, constituye un precedente, es decir, se convierte en algo obligatorio prácticamente para cualquier juzgado de tipo familiar. Seguramente en Perú ha habido casos de esta naturaleza y desde luego no quisiera yo ahondar mucho, pero a ver, se trata de un amparo directo en revisión. ¿Qué fue lo que sucedió en este caso? Resulta que dos niños pues llegan por azares del destino al sistema de protección a la infancia y de la familia del DIF, ¿no? Y entonces el DIF encuentra a los niños en abandono, los recoge, los institucionaliza y pasados 2 meses, como marca la ley, el DIF, a través de la Procuraduría de los Derechos del Niño, promueve una, pues ahora sí que pérdida, cesación o terminación de patria potestad, porque todavía le llamamos patria potestad aquí en México, lo que podría ser responsabilidad parental en otros lugares. Evidentemente,
garantizando ese derecho de audiencia, se manda a traer a los papás y ahí sobre la marcha se descubre que los niños se han ido de la casa argumentando que tanto la mamá como la abuela materna abusan sistemáticamente sexualmente de ellos, ¿no? En ese momento, por supuesto, la Procuraduría de la Defensa del Menor de los Niños promueve o hace su denuncia y desde luego se empieza a integrar la carpeta de investigación. En ese inter, por supuesto, donde se acredita que el abandono es por más de 2 meses, el juez de origen, el ACUO, determina la pérdida de la patria potestad. Y por supuesto, también de alguna forma se busca, ¿verdad? Por parte de la mamá y la abuela, pues el que no se pierda. Se promueve un amparo, bueno, se va a segunda instancia, se confirma, se promueve el amparo y en el amparo el tribunal colegiado, por tratarse de una sentencia definitiva, resuelve que el juez de origen debió haber tomado en cuenta los argumentos de la mamá en el sentido de que no había abandonado a sus hijos, pero los niños tenían 2 meses institucionalizados y la mamá ni denuncia había puesto para recuperarlos. En este sentido, pues es que el colegiado al resolver que se debía dictar una nueva sentencia, pues promueve la Procuraduría una revisión y esa revisión determina a la Corte que si bien es cierto que la convención establece que el niño debe permanecer preferentemente al lado de su grupo familiar, pues en realidad este tipo de situaciones donde hay violencia sexual o de cualquier tipo, pueden ya de alguna manera constituir un antecedente para considerar que el verdadero interés superior del niño no consiste en quedarse del lado de los papás, sino más bien en separarlos. Así es de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo referencia a ese interés superior de la niñez, interés superior de la infancia, pues de alguna manera determina, ¿verdad? Que hasta en tanto no se judicialice la carpeta de investigación, no pueden regresar los niños, es decir, seguirán institucionalizados. Evidentemente, el caso sigue todavía en marcha. La sentencia de las que les estoy hablando está precisamente abajo de esta imagen que ustedes ven aquí. Ahí dejo yo un link que compartiré con los organizadores para aquellos que quieran tener acceso a la sentencia puedan verla. Finalmente, y a manera de conclusión, quienes trabajan, los operadores judiciales que se encargan precisamente de determinar este interés superior del niño, deben apoyarse en especialistas en el conocimiento psicosocial del niño. Solamente de esta manera se logra garantizar un interés superior. Número 2, para no extenderme más, el interés superior del niño debe ser ese hilo con el que se va a hilvanar la sentencia, pero tomando siempre en cuenta los aspectos fácticos, técnicos y jurídicos, por supuesto, de tal manera que la decisión del juzgador deberá estar siempre fundamentada, justificada y explicada en términos lisos y llanos que de alguna manera puede incluso entender el niño, niña y adolescente. Desde luego, algo que creo es importante mencionar, en México hablamos mucho, o al menos su servidor lo ha planteado, esta regla 31227, que tiene que ver con el articulado de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y es que para garantizar el interés superior del niño, hace falta escucharlo y desde luego de la escucha se debe derivar una protección que garantice el desarrollo físico, psicológico y espiritual del niño, es decir, el desarrollo holístico del que también nos ha hablado en múltiples ocasiones el Comité de los Derechos del Niño. Desde luego, me gustaría plantearles más casos, pero los tiempos son cortos. Espero por lo menos haber estado a la altura de lo que pudieran haber esperado escuchar en torno a lo que pasa en México, pero básicamente en 25 minutos no se puede más. Hasta ahí lo que tenía yo que comentar. Agradezco nuevamente a los organizadores y quedo desde luego abierto a cualquier duda o comentario. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor
Joaquín Sedano Tapia. Les damos fuertes palmas virtuales por esta magistral ponencia que nos ha dado el día de hoy. Muchísimas gracias. Por un Gracias. segundo, muchas gracias, doctor.